Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana, buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Como todos los días es costumbre de nosotros entregar el día a Dios por sus grandes bendiciones, por un día hermoso, por la salud, por el sol que brilla y por todas las buenas noticias que tenemos en esta semana. En ese mismo tenor vamos a leer un salmo, el Salmo 71, versículo 6. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Es bueno contar con Dios y saber que Él siempre ha estado con nosotros desde el inicio de nuestras vidas y estará con nosotros más allá también. En este día estamos a ley de 39 días para que el electo presidente, el licenciado Luis Abinader, tome posesión en el Palacio de la República. En ese mismo tenor tenemos que en los 100 días, o en este caso que son 39 días de la transición por la pandemia, por esas elecciones extraordinarias, Luis Abinader tiene muchos compromisos, compromisos que nosotros entendemos que como buen gerente que ha sido, el gerente exitoso, de esa misma forma gobernará. Gobernará como un gerente, gobernará sobre el erario público y asimismo será la extensión a todos los funcionarios que sean dispuestos en su gobierno. Será un gobierno hecho a la medida para todos, para que todos seamos incluidos en él. Tenemos también que hoy vamos a tener varias entrevistas, una entrevista con Pedro Sánchez, presidente del Frente Religioso, y tendremos también la participación de Lucilo Santos desde los Estados Unidos vía Zoom, con relación al voto exterior, a cómo está el panorama allá en los Estados Unidos, en la circunscripción número 1, y quizás un panorama que se extienda a la 2 y a la 3 también, con Lucilo Santos, presidente del PRM en New Jersey. En este momento voy a pasar ahora la palabra al ingeniero Ramón Alburquerque. Bienvenido y buenos días. Gracias, Mónica, y gracias, Omar. En esta transición queremos insistir en que en el país no existe una ley de transición de mando y que por tanto, tan pronto se tiene un presidente electo, hasta el día que se juramenta, es usual que el gobierno actuante, prevaliéndose del principio de que manda hasta el 16 de agosto en que entrega el poder, tiene la facultad y el derecho de hacer y deshacer, o por lo menos de actuar dentro del marco de la ley. Y a consecuencia de esto, se cometen muchos excesos. Y vamos a analizar cuáles pueden ser esos excesos. Usualmente vienen por el orden de las deudas con suplidores, contratistas y de diferentes naturalezas. Y aparecen unos pagos mágicos a gente, a empresas, compañías que se les deben 10, 20, 30, 200, 1000, 2000 millones de pesos y a veces también de dólares, y aparece que una mano mágica, de repente vino una voluntad extraña y logró que aquellos 800 millones que a lo mejor se debían por varios años, se paguen. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? La práctica de recibir y de exigir comisiones, de andar buscando deudas sobresalientes, trascendentes, que no se quisieron pagar nunca,
para luego entonces pagarla, pero el que recibe el supuesto beneficio o privilegio de que le paguen, da la mitad, da el 50%, a veces el 60% porque lo consideraba todo perdido. Y hay muchas de esas deudas que nunca fueron reales, porque sabemos que dentro de la corrupción que ha imperado, hay muchas órdenes de compra cuyas mercancías nunca llegan a los almacenes. Entonces son deudas irreales, deudas de montos de bienes y servicios que nunca se prestaron en las cantidades que se establece. Pero también hay deudas que se hacen operaciones triangulares con el Banco de Reserva y algunos bancos, y todo esto debería detenerse. Es que el Estado no debe ser un botín, ni tiene que ser un refugio cuando la nave está a la deriva, de los que quieren saltar de las naves, quieren llevarse consigo lo que queda. Ya dijimos ayer que el presidente Balaguer en 1978 le hizo una maldad entera, completa y total al gobierno de don Antonio Guzmán. Pues en los primeros días de marzo sencillamente se inventó un patronato pro construcción de la presa de Atillo y le transfirió entonces, no sé si recuerdo mal, unos 28, 24 millones de pesos que antes eran prácticamente de dólares, por lo menos 28 millones eran 23 millones de dólares, que a la tasa de cambio de hoy sería muchísimo dinero. Bueno, y era lo único que quedaban en las cuentas República Dominicana. Y el presidente dio la orden de que todos esos fondos, con lo que habría de pagarse, más los ingresos que siguieran percibiéndose, los sueldos y salarios el 25 de agosto, y cuando el presidente, cuando vinieron, tomaron posesión unos días después, se dieron cuenta que las cuentas nacionales estaban prácticamente en cero y que entonces no tendrían suficiente fondo para pagar los salarios y los sueldos del 25 de ese mes. Todo esto es porque quien está en el poder entiende que puede hacer y deshacer. Los oportunistas, imagínense en este gobierno que ha sido demostrado nacional e internacionalmente, que ha sido tal vez el gobierno o las administraciones más corruptas de toda la historia de la República Dominicana. Entonces, lo que queremos es que estas cosas no se hagan. Si las tenían en carpeta, que no las repitan. Si tenían algún contrato listo para firmar, no firmen ningún contrato. No es elegante, no es correcto. A días de la toma del poder no debe hacerse esto. Y no es solo una tradición, sino que recordamos que Jacobo Magluta, que fue el presidente provisional surgido tras la muerte de don Antonio, también hizo sus cositas. Había un decreto que expropiaba todos los terrenos del polo turístico número 1, que era Boca Chica, que el BID había prestado al país unos 30 y tantos millones de dólares para que desarrollara Boca Chica como el primer polo turístico, pero la ley de turismo, de incentivo y promoción al turismo de esos tiempos señalaba que el Estado tenía previamente que expropiar esos terrenos para que todos los terrenos del polo fueran propiedad del gobierno, porque el gobierno iba a invertir mucho dinero y dinero prestado, y entonces lo correcto era que se beneficiara de la plusvalía que iban a generar sus inversiones, esas inversiones públicas. Pero había unos grupos económicos del país, entre ellos los Vicini,
que no querían que le expropiaran su tierra y cabildearon incluso en Washington y se opusieron y nunca quisieron aceptar el pago como indemnización por la expropiación de sus terrenos. Y entonces aprovecharon esos días que estuvo Jacobo Magluta y él derogó el decreto de la expropiación y entonces creó con los propios interesados de que una comisión de desarrollo. Eso mató el polo turístico de Boca Chica y por eso surgió el polo turístico de Puerto Plata, que era el segundo polo turístico, y entonces el gobernador del Banco Central, que era de Puerto Plata, negoció con el BID para que esos dineros que ya no tenía sentido que se siguieran destinando al primer polo turístico Boca Chica fueran a Puerto Plata. Usted ve tantas cosas que pueden hacerse en las transiciones o lanzar de que licitaciones de compras y todas estas cuestiones, otorgar pensiones. Óigase, aquí se han otorgado pensiones, que hay una persona que mató a su esposa, que hizo tal cosa, un verdadero bandolero, y tiene una pensión de 500,000 pesos. Esas son cosas que hieren y los dieron así todos estos gobiernos. Eso no puede ser, por favor. Los estados, las sociedades deben ser respetadas tanto por el que sale como por el que entra. Bueno, ¿qué creemos nosotros? Que en esta transición debería aprovecharse el tiempo. Sinceramente pensamos que en estos 39 días que faltan, el presidente electo debería iniciar las consultas con la sociedad civil. La sociedad civil de abajo, porque a veces hablamos de sociedad civil, de una vez pensamos en la aristocracia, en los grupos de poder. La más genuina sociedad civil de aquí son las juntas de vecinos. La más genuina parte de la sociedad civil son los padres y amigos de la escuela, los pequeños y medianos productores, las MIPYMES, las universidades, te va ascendiendo, los sindicatos que queden, si aquí todavía hay sindicatos, las asociaciones de productores y las cooperativas, y luego usted llega a la cúpula de la sociedad, donde en esa cúpula que han estado los eternos corruptos de este país, fundamentalmente, porque están con el que se fue, están con el que se está yendo, y muchos están con el que viene. Entonces, no es para despreciarla, pero sí saber lo que han sido y lo que son y lo que serán. Entonces, el presidente pudiera consultar con todos esos sectores. ¿Para qué? Para que cuando llegue el 16 de agosto, si a él le parece bien, ese mismo día nombre al procurador fiscal, porque aquí urge empezar a descubrir la verdad sobre la corrupción, la verdad sobre esta inversión de valores. Tiene que haber consecuencia, tienen que pagar sus castigos conforme a los debidos procesos de ley y de inmediato iniciar, de ser posible, los aprestos para una reforma constitucional para modificar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Por qué? Porque esas altas cortes que la pusieron ahí como miembros del Comité Central de los partidos políticos para proteger con esas altas cortes, va a ser difícil hacer justicia. Entonces, así como es de nombrarse un transparente, honesto, probo, valiente y dispuesto Procurador General de la República, deben seguirse las reformas para construir un poder judicial confiable que diga no a estas impunidades que se han impuesto para protegerse
y así hacer lo que han querido. Porque ¿qué pasó en la República Dominicana? A partir del 2004, repetimos, muerto Balaguer, muerto Peña, muerto Juan Bosch, no es que ellos fueran garantía de lo más sano y lo más correcto, porque en sus manos, no la de Peña, pero en sus manos de muchos gobernantes aquí es que han ocurrido todas estas atrocidades, pero por lo menos eran líderes que tenían alguna fuerza. Y entonces, también derrotado el presidente Hipólito, que no entendió que no debía postularse después de la crisis bancaria, porque entonces, como él era el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el partido principal, de ser derrotado, de ser aniquilado, iba a dejar el escenario político solo al PLD, y así lo entendió Danilo Medina y así lo entendió Leonel Fernández Reina. Vieron el horizonte y dijeron, cooptando, comprando y acallando las voces de las izquierdas con carguitos, pagando en vez de matar en los barrios, privilegiando, aparte de ciertos personajes de las iglesias que les gusta acercarse mucho al poder, y bueno, y luego entendiéndose con los grupos de poder, comprando cúpulas de partidos como el PRD y el PRCC, construyeron un escenario para 44 años de poder. Pero ¿qué pasa? No tomaron en cuenta que su propia corrupción sería el germen de su propia destrucción. No tomaron en cuenta que su propia corrupción iba a ser el germen de su propia destrucción. Y eso es lo que ha ocurrido, eso fue lo que pasó. Este 5 de julio, el pueblo que acumuló tanto humillaciones, que fue tantas veces aplastado, entonces reaccionó, porque no es obra solo del PRM y sus aliados esto de haber ganado la mayoría del Senado de una manera aplastante. El PLD tiene aparentemente 6 senadurías, pero hay 2 que todavía están inciertas. Y de las otras 7 que ganaron las fuerzas combinadas de la Fuerza del Pueblo y del PRSC, algunas ellos mismos saben que fue la fuerza del PRM que los llevó a esas posiciones. Entonces, no que queremos ser la fuerza única. Incluso lo que estamos diciendo es que esto se debe más a una decisión del pueblo, que en un giro histórico no ha cambiado solo un gobierno, va a cambiar la época. Y este cambio de época trae consigo que aquí habrá de construirse un poder judicial, que aquí no habrá impunidad, habrá de construirse un sistema de aplicación del imperio de la ley, donde el que la haga, la pague, que haya consecuencias, que los privilegios no pueden ser para un grupo enquistado en el poder. Hoy, ¿cómo es posible que en este país, que hay como 700,000 motoconchistas, que cada día trabajan como 500,000, que consumen aproximadamente 1 galón de gasolina, y que por eso al consumir 500,000 galones de gasolina cada día, al año consumen como 165 millones de galones de gasolina, y que eso hace que paguen como 11,000 millones de pesos? Esos pobres hombres y pobres mujeres, tostándose el espinazo al día, paguen 11,000 millones de pesos de gasolina, y entonces a una multinacional de esta que viene a explotar nuestros recursos, que le estamos regalando la materia prima, el oro, la plata, entonces le vamos a exonerar 15 o 20,000 millones a ellos. Hoy, ¿qué nación es esta? ¿Y cómo puede esto ser? No, entonces, ¿por qué existen todas estas cosas? Porque se ha gobernado sin miramiento, solo para el poderoso. Y en realidad, ¿quién es que necesita más el poder? El poder lo necesita más quien no tiene voz, quien no tiene fuerza, quien vive en la pobreza o en la escasez. Y entonces, ¿para qué se creó el PRM? Para aplicar la ley.
No, este no es un partido revolucionario de cambios violentos. No, este es un partido que si le falla al país, aquí habrá mucha gente que se arrepentirá de participar en política demasiado tiempo. Y tiene que tener un valor esas reuniones de la juventud frente a la Junta Central Electoral, cuando la gente dijo, no me pueden matar mi democracia. Eso tiene que tener valor. Esa votación tan sobresaliente, esas cantidades de jóvenes que fueron ahora a votar porque creyeron en Luis Abinader, esto no lo puede entonces venir a que nada pasó, que todo siga igual. Por eso es tan importante empezar esas consultas, designar un procurador general de la República conforme a lo que se ha prometido, eso no se va a cambiar, y entonces que empiece esa arqueología, buscando en los estratos de los suelos donde se ha ido escondiendo la corrupción, que ha traspasado los tuétanos humanos y ha llegado al subsuelo de la nación. Por eso es tan importante este proceso de cambio de época. No es un cambio de gobierno, no es un cambio de presidente, no es un cambio de partido, es una inflexión histórica que de vivir en antivalores, de creer que la prosperidad de la República se basaba en el delito de un comité político de manganzones dolosos, a decir que la prosperidad de la República se basa en el imperio de la ley, en un presidente que no se cree más ni menos que otro ser humano, un primo inter pares, primero entre iguales. Por eso fue que hemos dado todos nuestros alientos, nuestras fuerzas por producir este cambio, para que sea más que un cambio de época, el nacimiento, la aurora, el alba de una nueva época donde impere la ley e impere la justicia. Muchas gracias. Ahora vamos a unos cortes y volvemos en breve en Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Gracias a ti, ganamos todos. Querías un cambio, creíste en nosotros y triunfamos juntos. Juntos trabajaremos para hacer de la República Dominicana el país de que nos podamos sentir orgullosos. Llegamos a servirte, a abrirte paso en la vida, a que todos y todas podamos llevar a nuestro país más arriba, mucho más. En el Gobierno del Cambio, desde el inicio entregaremos a las amas de casa y madres solteras la tarjeta La Doble, con la que duplicaremos el monto asignado por el programa Solidaridad. También vamos a capacitar a las mujeres para que puedan entrar al campo laboral o crear su propio emprendimiento y así salir definitivamente de la pobreza. Cuenten con nosotros. Unidos venceremos. Vota 2. Vota PRM. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy buenos días, país. Sí. Muy buenos días, Mónica, ingeniero. El pueblo dominicano todavía asimilando este triunfo histórico. El pueblo lo ha tomado de una forma muy madura. Yo diría de una forma que el país aún no se lo cree, que realmente el poder del voto haya sacado del gobierno a las presentes autoridades. Ya el país había perdido la confianza
había dejado de creer en el voto, porque ya ha visto que en los últimos 16 años ese poder que tenemos cada uno de los dominicanos había perdido valor dentro de la conciencia del pueblo. Había perdido valor porque había sido manejado, había sido violado durante estos últimos 16 años. El pueblo perdió la fe en el voto. La unión hace la fuerza. Cuando los que están abajo se remenean, los que están arriba se caen. Y esto fue lo que pasó este pasado domingo, donde el pueblo demostró un gran nivel de madurez. Cada uno de nosotros los dominicanos debemos sentirnos nuevamente orgullosos, porque ya habíamos perdido la esperanza en las autoridades que manipularon conciencias durante muchos años. Ahora nos queda, tanto al pueblo dominicano como al Partido Revolucionario Moderno, trabajar en equipo y sacar a la República Dominicana hacia adelante. Porque ahora, más que nunca, necesitamos unidad. Nuestro presidente electo necesita de la paciencia, necesita de la oración del pueblo dominicano, porque él no podrá hacerlo solo. Esto va a ser un proyecto de nación en la cual vamos a recuperar nuestro país en todos los niveles, en educación, en justicia, en seguridad ciudadana, en vivienda. El país quedó en el olvido para las pasadas administraciones. Luis Abinader creó un plan de gobierno para la recuperación rápida de la República Dominicana. Y uno de estos pilares es el acceso a una salud universal. La Constitución de la República Dominicana consigna la salud como un derecho de la población, siendo una responsabilidad del Estado proporcionar el acceso a los servicios de salud con calidad, en la cantidad necesaria y en forma equitativa para garantizar la materialización de este derecho. Para cumplir con ese mandato de la Constitución, se promulgó la Ley General de la Salud 42-01, que crea el Sistema Nacional de Salud y que tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población. De igual manera, se promulgó la Ley 87-01, que tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el marco de la Constitución, para regularla y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento. Estas leyes mandan a su vez a la separación de funciones asignado exclusivamente al Estado las funciones de
dirección, regularización, financiamiento y de supervisión. En cambio, las funciones de administración de riesgo y prestación de servicios están a cargo de entidades públicas, privadas o mixtas, debidamente acreditadas. Asignan al Ministerio de Salud Pública la función de rectoría del SNS y mandan a conformar redes de servicios públicos de salud descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio, presupuesto por capacitación y localidad, gestionada por Consejo de Administración de Redes, proceso que aún no se ha iniciado en los términos que lo mandan las leyes. De ahí que el pueblo dominicano ha presenciado un deterioro de los servicios de salud durante los últimos 15 años. En efecto, la morbilidad y la mortalidad prevenible se ha deteriorado. Las medicinas se han encarecido y el mercado farmacéutico opera con poca regulación y con marcada diferencia de precios. No se cumplen con el artículo 130, Ley 87-01, que manda a que los beneficiarios del régimen subsidiado reciban medicamentos esenciales gratuitos. El sistema de salud no es equitativo, considerando que la cobertura de servicio está concentrada en los grandes centros urbanos y a la calidad de los servicios está asociada a la capacidad de pago. No se ha cumplido con los mandatos de las leyes 42-01 y 87-01, las mismas que se le ha implementado para los servicios del régimen contributivo. El financiamiento público es reducido, concentrado primordialmente en salarios y en subsidio a los hospitales. Aún se mantiene el presupuesto histórico, por lo tanto, no se ha iniciado financiamiento por capacitación, persona y localidad como lo mandan las leyes. Y la atención colectiva es poca y opera también con pocos recursos financieros, materiales y humanos. Los recursos económicos para la atención colectiva están contemplados en el presupuesto por capitación, modalidad que en 15 años de gobierno consecutivos del PLD aún no se ha iniciado. Esto es parte del plan de gobierno que tiene Luis Abinader preparado para todos los dominicanos, para salir al rescate de la población. Así que todos vamos a orar para que Dios ilumine a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Ahora vamos a unos cortes y volvemos con democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Gracias a ti, ganamos todos. Querías un cambio, creíste en nosotros y triunfamos juntos. Juntos trabajaremos para hacer de la República Dominicana el país de que nos podamos sentir orgullosos. Llegamos a servirte, a abrirte paso en la vida, a que todos y todas podamos llevar a nuestro país más arriba, mucho más. Y ese mal, la corrupción, la impunidad, enfrentar la corrupción y la impunidad es indispensable. Y tenemos necesariamente que enfrentar los niveles de dispendio, las nominillas, los sobreprecios, los sobornos, y los haremos nombrando desde el primer día un procurador general de la República políticamente independiente. En el Gobierno del Cambio, desde el inicio entregaremos a las amas de casa y madres solteras la tarjeta La Doble, con la que duplicaremos el monto asignado por el programa Solidaridad. También vamos a capacitar a las mujeres para que puedan entrar al campo laboral o crear su propio emprendimiento y así salir definitivamente de la pobreza. Cuenten con nosotros. Unidos venceremos. Vota 2. Vota PRM.
Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Señores, el país se encuentra ahora mismo en un estado, yo lo llamaría de sorpresa. El pueblo dominicano había perdido la fe en el voto y se dio cuenta el poder que tiene en sus manos. El Partido Revolucionario Moderno tiene un compromiso soberano y un compromiso con el pueblo dominicano de hacerlo bien. Por eso el partido está lleno de jóvenes con mucho talento, al cual Luis Abinader le ha dado la oportunidad para que sea parte de este cambio. Este es un partido que le ha dado la oportunidad a las mujeres. Es un partido que le ha dado la oportunidad a los jóvenes. Es un partido que le ha dado la oportunidad a la iglesia. Es un partido que ha involucrado a la sociedad civil, a la junta de vecinos. Todos estos sectores fueron olvidados por este presente gobierno. Estamos en un plan de recuperación. En un plan de recuperación en la cual el país perdió la fe. Perdió la fe en la justicia. Perdió la fe en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo. Simplemente el país perdió la fe. Nuestro presidente tiene un reto muy grande. Son muchos compromisos. Por eso necesitamos la ayuda del pueblo dominicano. Les pedimos paciencia. Le pedimos que nos ayuden a gobernar. Nuestro presidente va a necesitar de sus oraciones, del apoyo de cada uno de los dominicanos, incluyendo a los que no votaron por nosotros. Ustedes escucharon en una intervención al ingeniero Ramón Alburquerque, donde decía que esos empleados públicos no tienen por qué temer. Por igual lo dijo nuestro presidente Luis Abinader, que el que está haciendo su trabajo bien, seguirá haciendo su trabajo, porque al final todos somos dominicanos. Ahora paso con mi compañera Mónica Alburquerque, que tiene una interesantísima entrevista vía Zoom desde los Estados Unidos. Ahora paso contigo, Mónica. Sí, buenas. Ahora tenemos una llamada vía Zoom con el licenciado Lucilo Santos de New Jersey, presidente del PRM allá en New Jersey. Tenemos las últimas informaciones del panorama, del escrutinio que está siendo llevado a cabo y de la revisión de todos los votos y de todas las
valijas. Saludo, Lucilo, ¿me escuchas? Y de la revisión de todos los votos y de todas las valijas. Saludo, Lucilo, ¿me escuchas? Saludos, Mónica. Sí, No te escucho muy bien. ¿Te escucho Mónica, bien? no sé qué pasa. No te escucho muy bien. No sé si tú me escuchas a mí. Te escuchamos perfectamente. Ok. ¿Y ahora? Que te tenemos allá con relación para que nos des una panorámica de la cuenta de los votos allá en la circunscripción número 1 y quizás más ampliada a la circunscripción 2 y 3. Buenas. Gracias por tenerme en el programa. Respondiendo a tu pregunta, te puedo decir que ha sido unas elecciones bien difícil en términos de todos los obstáculos que pudimos vencer, que teníamos, pero gracias a Dios pudimos vencer la mayoría y sacar un buen resultado de la elección. Hasta ahora, el último boletín de la Junta nos daban los 3 diputados de la circunscripción número 1. Primera vez que se logra, es una hazaña. Alrededor del 79-78% hemos logrado de los votos en toda la circunscripción. Y entonces eso nos pone a nosotros en el control de los 3 diputados que tiene esta circunscripción. Ahora, el candidato del PLD ha pedido una revisión de los votos nulos y estamos en ese proceso. Yo no creo que va a cambiar la tendencia. Hoy se reanudaba a las 11 de la noche, a las 11 del día de hoy se reanuda el reconteo de los votos nulos. Nosotros esperamos que nuestra candidata, Kenia Vidó, que es la candidata número 3, pueda mantener la ventaja que tiene, que son unos 300 y algo de votos, 300 y pico de votos, no recuerdo exactamente el número. Pensamos que se pueda mantener esa tendencia en el reconteo de los votos nulos y nosotros poder ganar los 3 diputados de la circunscripción número 1. De manera que estamos muy satisfechos con los resultados. El trabajo fue arduo, tuvimos que vencer muchas barreras, muchos obstáculos, pero satisfechos con los resultados hasta ahora. Estuve hablando temprano con Kenia, ella me dice que tiene alrededor de unos 200 votos por encima, y me dijo también el distintivo de que son 2 mujeres más un hombre, o sea que esa circunscripción no había tenido una diputada en los últimos. ¿Me escucha, Lucilo? Con muchas dificultades, no sé qué está pasando, pero sí entendí, por primera vez vamos a tener mujeres diputadas de ultramar. La señora Silvia Ire Familia, que era la candidata número 2, hoy diputada electa, y la compañera Kenia Vidó Parra, que era la candidata número 3, y como te dije, el último boletín de la Junta la pone como diputada y el reconteo no va a variar de acuerdo a mis informaciones, no va a variar el resultado. No podemos decir que es una candidata electa oficial, pero todos esperamos que hoy se pueda definir todo esto y que
ella sea declarada oficialmente ganadora, de manera que tendríamos 2 mujeres por primera vez y un hombre, el señor Norberto Rodríguez, Kenia Vidó y la señora compañera Servia Ire Familia. Lucilo, con relación a las demás circunscripciones, ¿cree usted que sacará los 4 restantes que sobran para completar los 7 diputados? No puedo decir con exactitud esto, pero sí me parece que sí. Hablé ayer con el coordinador de campaña de la circunscripción de la Florida Central, el señor Julio Mena, y me dijo que allá ganaron ampliamente. Pienso en Europa ganamos ampliamente, ahí tenemos asegurado ya los 2 diputados. Entonces faltaría la circunscripción número 2, que no tengo mayores informaciones, pero si se mantiene esa tendencia en el exterior, yo pienso que vamos a tener los 7 diputados de ultramar. Obviamente no te puedo asegurar eso porque no es oficial todavía, pero sí tenemos la percepción de que obtendríamos los 7 diputados de ultramar. Bueno, pues le queremos agradecer su participación en esta mañana. Sabemos que anda muy ocupado con relación al conteo de los votos, a la defensa de los votos, que seguirán en ese trabajo hasta que culmine. De nuevo, darle las gracias por su tiempo y por su participación. Gracias a ti, Mónica, por tenernos en cuenta siempre. Pienso que están haciendo ustedes una labor muy importante en lo que se refiere a los dominicanos de la diáspora. Y como te dije antes, para esta tarde vamos a tener un panorama más claro, y ese panorama debe llevarnos a la confirmación de que tenemos los 3 diputados de la circunscripción número 1 oficialmente electos por la Junta, o sea, las diferentes OCLE de los diferentes estados. Muchas gracias y estaremos en contacto. Y en breve retornamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Gracias a ti, ganamos todos. Querías un cambio, creíste en nosotros y triunfamos juntos. Juntos trabajaremos para hacer de la República Dominicana el país de que nos podamos sentir orgullosos. Llegamos a servirte, a abrirte paso en la vida, a que todos y todas podamos llevar a nuestro país más arriba, mucho más. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Y estamos de regreso aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. En este caso con un invitado muy especial, el licenciado Pedro Sánchez, quien es presidente del Frente Religioso. Viene a compartir con nosotros la buena noticia de que Luis Abinader ha sido electo presidente de la República y todas esas buenas noticias positivas y de lo que será el próximo gobierno, de lo esperanzador y de todo lo que se espera de Luis y su administración. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos, muy especialmente al ingeniero Ramón Albuquerque, que estuvo con nosotros en este espacio, muy especialmente a mi gran amiga Mónica y don Omar, un amigo especial, y muy bien a todos los dominicanos que siguen este programa. Quiero primeramente dar gracias a Dios por permitir que se hiciera su voluntad en estas elecciones del pasado 5 de julio. Y también quiero, de una manera muy especial, felicitar a este pueblo bueno, a este pueblo que oró junto a nosotros, porque presentó las elecciones presidenciales y congresionales
a que fuera la voluntad de Dios y la del pueblo que lograra unas elecciones tan ejemplar, digna de imitar y hasta de repetir en cualquier otra ocasión. A ese pueblo queremos felicitarlo por su participación activa y también por su participación y sobre todo por defender la libertad y la democracia como lo establece nuestra Constitución. Esta jornada cívica de los dominicanos muestra de la capacidad y la voluntad de un pueblo cuando decide cambiar para el bien de todos los demás. Estamos agradecidos de esa participación masiva que asistió a las urnas el pasado domingo. Y esta oportunidad que viene a presentar el presidente electo, el licenciado Luis Abinader, tendremos que ir juntos abrazados del cambio. Este gobierno que inicia el próximo 6 de agosto tiene un compromiso con Dios y con las patrias y sobre todo con la unidad nacional. Este es un país que tiene que ser relanzado y tiene que ser de una manera con la colaboración y la participación de todos los y las dominicanas. Pedro, como representante del Frente Religioso, ¿qué crees tú de las propuestas de los primeros 100 días, en este caso de los primeros 39 días? ¿De cuáles de las propuestas tú crees que serían las más importantes, las primeras, las que deban de ser tomadas en cuenta de inicio, como representante del Frente Religioso? Primeramente, entiendo que debe ser lo que el compañero presidente ha ofertado, donde dejará un precedente y romperá un paradigma en el quehacer político del ejercicio de la democracia, y es de sentar y devolver la confianza ante el altas cortes que deben ser totalmente independientes. Si logramos en su primera apertura de esta gestión de cambio dejar instalado un tribunal, un procurador independiente, yo creo que envía un mensaje de la más alta investidura que lleva un presidente de la República, que lo que se comprometió y ofertó y vendió en una elección, en una campaña interna, pues enviará un mensaje que el cambio va y va para bien de todo dominicano. Con esa responsabilidad que Luis ha asumido de presentar al país a un Procurador General de la República independiente para asumir su papel como presidente de la República, dice que lo que presentó en la campaña electoral de presentar un código de ética de la campaña y un código de ética del Poder Ejecutivo. Lo que maneja el tema de ética dicen que es más malo o hace más daño tener un código de ética y no cumplirlo que no tenerlo. Si no tenemos un código, no pasa nada. Un código de ética te da las normas, las políticas, las pautas, las reglas, los procedimientos a conducir una determinada acción de vida, sea esta pública o sea privada, y más si es un servidor público. Ese código de ética está justamente referenciado, aportado en una campaña electoral por primera vez en la historia de algún candidato alguno de algún partido político. Nadie había presentado un programa de gobierno apoyado en los principios y los valores éticos. Y como usted puede observar, compañero Luis Abinader fue víctima de todos los peores ataques que pueden llevarle a un candidato alguno. Y sin embargo, él con su acción de vida, con su antecedente, ha demostrado de lo que pudiera ser una persona que tiene los principios y los valores fundamentales, digno de imitar, un hombre ejemplar, con una familia digna y sobre todo con una voluntad de pasión por el servicio, apoyado en los éticos, en los principios y los valores y la moral. Como el tiempo apremia aquí en la televisión, sabe que hoy nos extendimos un poco, le extendemos de nuevo una invitación para que pase mañana y sigamos nuestro conversatorio. Muchas gracias por participar, Pedro, y contamos contigo.
Y vamos a despedir el programa diciéndole a nuestros amables televidentes, muchas gracias por participar en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Hasta mañana.